Bueno, entonces, decíamos, vamos a empezar a ver el tema polímeros. Espero que tengan el práctico a mano para que me ayuden un poco, ya que ando yo medio este, desvalido con el tema de mi vista. Bueno, Profe, sí, disculpe, le hago una pregunta. ¿Se acuerda que yo le consulté la clase pasada bueno, de las clases grabadas? Me había dicho que le iba a subir a la FACET. no. Les dije que yo la subo a YouTube y en el foro del aula virtual les notifico el link donde está en la clase. Bueno, gracias, profe, ahora me fijo. Por favor, en todo caso, siempre, por favor, todos revisen, todos revisen. Teóricamente yo, ¿por qué hago esto? ¿Por qué hago esto? Porque teóricamente cualquier novedad que suba al foro, automáticamente el foro manda mail a todas las personas que están inscritas, ¿sí? Entonces yo de esa manera me ahorraría tener que notificarlos personalmente, ¿sí? Entonces yo subo el video a YouTube con carácter de público y mando el enlace en un texto cortito en el foro, para que cualquiera que entre al foro pueda ahí nomás hacer el link al video y verlo. Si lo quieren descargar, lo pueden descargar porque es público. Y por mi cuenta yo mando el mail avisando por la lista de mail que tengo de ustedes. ¿No les llegan los mails cuando yo les mando y les digo, está subido a YouTube el video correspondiente a la clase tal? ¿No les llega eso? A mí no, pero bueno, ahora que sé lo del foro ya me voy a fijar ahí. Pero, ¿por qué no? A ver, veamos, ¿por qué no le llega? Le tendría que llegar. Yo mando a la lista. ¿Usted con qué dirección de correo electrónico se inscribió en la materia? Porque yo tengo una Con el lista. mismo, Yo Nicolás Colonofrio. Sí, tengo la lista de mail que directamente la copio de la planilla Excel con la que anoto la asistencia, donde anoto los resultados, los parciales, todo. Ahí tengo los mails de todos los que se inscribieron. Entonces copio esa lista, la pego en el destinatario y mando el mail avisando que ya está subido el... Bueno, voy a controlar a ver si hay alguna diferencia, por ahí un carácter que no ha salido, no ha quedado bien, una cosa así, y por eso no le está llegando. Nunca le llegó ninguna notificación de que se ha subido un mail a YouTube. no, solo me llegaba la corrección del parcial y esas cosas, cuando me manda personal, digamos. Pero no hay problema, profe, posta, No, bueno, no se no. preocupe. Digamos, usted se ha quedado sin acceso a algo que se puede considerar material de estudio. Claro. Pero me tendría que haber avisado, señor Donofrio, un poquito antes, así arreglábamos el lío. Bueno, ya Profe, vamos yo a creo ver. que llegaron algunos videos, digamos, al Gmail, pero yo lo que hago muchas veces es directamente entrar desde la aplicación de YouTube y pongo su nombre y me aparecen todos los videos que suben. Ah, bueno, también puede ver el laboratorio 2 de la licenciatura en física y puede ver laboratorio de física experimental 2 de ingeniería. Ahí están todos los videos de las clases. Este, eh, bueno, esa también es una buena recomendación. Si suben directamente, entran a YouTube y ponen mi nombre, a ver si ahí les aparece. Muchas gracias por esa recomendación, señorita. No, de Bueno, nada. empecemos, queridos jóvenes, a ver, con mi lupa vamos a tratar de ubicar. Quiero que veamos. Ah, hay una persona. Hola, señorita Vícido, perdone que la haya tenido ahí colgada. Vamos a mirar el enunciado del párrafo. Bueno, ya saben en qué consisten los polímeros, ¿no es cierto? En la clase teórica les dijeron, son materiales que están formados por grandes moléculas, macromoléculas.
o sea, moléculas muy grandes, que tienen una estructura de cadenas, donde cada eslabón es lo que se llama una unidad monomérica, ¿sí? O monómero, que es una molécula más chiquita y bueno, que se repite y se acopla en una cadena con otra, una molécula con otra, formando las cadenas, ¿no? Las cadenas pueden ser enormemente grandes, pueden tener cientos de miles de eslabones, es decir, cientos de miles de unidades monoméricas que forman lo que sería una única macromolécula. Y el material está formado por un montón de esas macromoléculas. De esa característica estructural tan especial es que vienen las propiedades tan características de los polímeros. Y lo interesante es que mientras más grandes sean estas cadenas, o sea, más grande sea el peso molecular de las cadenas, mejores son las propiedades mecánicas que tienen los materiales, ¿no? Para materiales poliméricos de cadenas cortitas y por consiguiente de pesos moleculares relativamente bajos, lo que se tiene son materiales muy blandos, muy maleables, incluso algunos tienen como la estructura de cera, que con poquito calor ya se ponen pastosos y se los pueden moldear. Bueno, entonces, la idea es que reconozcamos una serie de polímeros que usamos en nuestra vida diaria y que veamos cuáles son sus unidades monoméricas, ¿sí? Entonces, por eso les decimos que busquen cuáles son las unidades monoméricas del policloruro de vinilo. ¿Saben qué es el policloruro de vinilo? No. El policloruro de vinilo es, en inglés se dice polyvinyl chloride. Las iniciales son PVC. ¿Ahí ya les suena? Si yo les digo PVC, ¿ya les suena? Sí, ahora sí. Bien. El policloruro de vinilo es el nombre estrictamente científico del material que nosotros conocemos popularmente como PVC, que es lo que ha reemplazado a todo lo que sea cañerías para instalación de agua domiciliaria e incluso para cañerías de gas. Se usan ahora tubos de PVC en vez de usar tubos de metales y aleaciones metálicas. Porque justamente lo que tiene de interesante los polímeros es que tienen mucha resistencia a la corrosión. Por ejemplo, se pueden mantener los caños de PVC embutidos dentro de las paredes. En las paredes puede haber algo de humedad, puede haber algún problema, que se filtre agua, como normalmente pasa, y eso a las cañerías metálicas las terminaría deteriorando y las haría un desastre, ¿no es cierto? Pero el PVC resiste. Entonces también se pueden enterrar los caños de PVC. Entonces, en vez de usar tuberías metálicas subterráneas, se usan tubos de PVC de gran diámetro. Entonces, esas son algunas de las ventajas que tiene el PVC respecto de los metales. Y después, bueno, ya son más livianos, por ahí más fáciles de trabajar porque no es necesario soldarlos, se los pega con adhesivos, se los sella también, hay algunos que se sellan con calor, los famosos caños de termofusión, ¿sí? Entonces, ese es el policloruro de vinilo. ¿Alguien sabe cómo es la molécula del policloruro de vinilo? A ver, vamos a poner. ¿Qué elementos tiene, profesor? ¿Qué elementos tiene? Sí. ¿Qué elementos tiene y cuántos? La molécula del monómero. El monómero. ¿No son dos Tiene- carbonos, tres hidrógenos y un cloro? Exactamente. Eso es. Muy bien. Esos son los componentes. Ahora voy a tratar de acceder a la pizarrita para que veamos cómo está estructurado eso. Aquí está. Lo ven, ¿no es cierto? Bueno, si yo tomo, como decía el joven que nos hizo el aporte, este sería el polietileno, ¿no? Pues si yo tomo ¿ven lo que está sombreadito acá?
esto que está sombreadito, que acabo de contornear con rojo. Esa es la unidad monomérica, ese sería un etileno, ¿sí? Dos átomos de carbono enlazados con un enlace covalente simple y a la vez enlazados con enlaces covalentes con hidrógenos, ¿sí? Y nos queda un medio enlace por un lado y otro medio enlace por el otro, insatisfechos. Que eso es la forma en que después esta molécula se une con otra, esta se une con otra, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto sigue, esta cadena puede ser tan larga como el proceso de síntesis lo permita, ¿sí? Esto se prolonga hacia los dos lados, a longitud, como decíamos, pueden tener decenas de miles o centenas de miles de unidades monoméricas, ¿sí? Ahora, este es el polietileno. Tenemos el policloruro de vinilo. Tenemos que hacer lo que nos dijo recién el joven que nos definió de qué estaba hecho. Tenemos que reemplazar en cada unidad monomérica uno de los hidrógenos por un cloro, ¿sí? Cuando acá hay un átomo de cloro, acá en cada unidad monomérica se reemplaza un hidrógeno por un cloro, ese sería, esta moleculita sola con el cloro ahí sería el cloruro de vinilo. Y cuando se repite, se forma una cadena donde esta unidad se repite un montón de veces, es el policloruro de vinilo, ¿sí? Bueno, entonces, lo que nos pide el práctico es que la esquematicemos a la molécula y que calculemos el peso molecular de esa unidad monomérica. Difícil, ¿no es cierto? Bueno, la dibujemos a la moleculita del PVC, era carbono, carbono, hidrógeno, 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 y acá el cloro. Y el enlace que queda abierto acá. Para indicar que esto es un monómero y no tener que dibujar un montón de cadenas, se suele poner un corchete así, que deja así saliendo un pedacito del enlace, y se pone acá un subíndice N, que quiere decir que esta unidad está repetida N veces. Entonces esta sería una representación del polímero policloruro de vinilo, ¿sí? ¿Cuál es la masa molecular de este monómero? ¿Cómo lo calculamos? ¿Puede ser que 62, profe? Ah, claro, bueno, me cuenta el final de la serie, pero yo creo que me Sería, cuente digamos, 2 veces el peso molecular del carbono bien, más entonces, 3 claro, veces el sacamos el peso peso molecular del atómico de hidrógeno. la tabla periódica, como dice la señorita, ponemos 2 veces el peso atómico del carbono o peso molecular del carbono, más 3 veces el del hidrógeno, le llamábamos A a los pesos atómicos, ¿se acuerdan? Y más un peso molecular del cloro. ¿Sí? Bueno, en la tabla periódica ustedes tienen los valores de esto. Entonces, ¿cuánto le dio, niña, todo esto? 62, o sea, redondeando. 62 redondear. Y sin redondear, 62, ¿cuánto? Bueno, pongamos ahí un aproximadamente. Pongamos un aproximadamente 62 gramos por mol, ¿sí? Quiere decir que cada mol de esta molécula, pesa 62 gramos. ¿Ah? Bueno, eso es, así hemos conocido uno de los polímeros que se usan tan generalmente en toda nuestra tecnología actual.
No sé si han visto que se hacen incluso estas cerramientos de PVC actualmente. No sé si han visto ofertas de ventanas, persianas de PVC. Hasta se reemplaza herrería, lo que antes eran picaportes de bronce, ahora se los hace de PVC, de alta densidad. ¿Han llegado a ver por ahí en las propagandas del ICI o en los folletos que les llegan por correo electrónico alguna de estas cosas hechas de PVC? No, profe, no había visto nunca. Bueno, puede ampliar un poco sus horizontes profesionales, saber que el PVC no solo se usa para tuberías, sino que también se hacen otras cosas. Bueno, veamos qué otra unidad monomérica nos pide el práctico. A ver, sin salirme de la pizarrita, yo voy a mirar el práctico y les digo. Se me complica tener que marcar la lupa con una mano. Bueno, acá está el práctico. Bueno, otra unidad monomérica que queremos ver es el polipropileno. ¿Lo conocen al polipropileno? Cuando se hacen las instalaciones de acondicionadores de aire en unidades separadas, los famosos splits, entre el compresor que va en la parte externa, donde está el intercambiador de calor, y la unidad que va dentro del ambiente que se va a refrigerar, se conectan caños de cobre. Ustedes los han visto, ¿no es cierto? Bueno, esos caños de cobre llevan el fluido que hace el ciclo térmico. En una dirección va el gas licuado caliente, va al expansor donde larga el calor al ambiente externo, y del otro lado viene el gas a alta presión y frío. Entonces esos caños tienen que estar aislados, no pueden estar en contacto con el ambiente, sino el caño que lleva el fluido térmico caliente transferiría calor al ambiente y sería un desastre. Y el que viene con el gas frío vendría perdiendo frío en el camino y entonces bajaría mucho la eficiencia de los equipos. Entonces hay que revestirlos, hay que ponerle un aislante. Entonces los técnicos que instalan equipos de acondicionadores de aire tienen unos rollos de unos tubos de polipropileno que parecen unos flota-flota chiquitos de color gris. ¿Los han visto alguna vez? A la gente que está instalando equipos de acondicionamiento de aire, ¿han visto esos tubos de color gris, de un material esponjoso, blandito? Sí, profe. Parece el flota-flota. Bueno, de hecho, los flota-flota son de polipropileno. Hubiéramos empezado por ahí. Bueno, pero ese es un subproducto. El polipropileno entonces se lo hace espumoso, se lo fabrica y se hacen esos tubos espumosos, esponjosos, justamente para que tengan buena aislación térmica. Con eso se revisten los caños de cobre con los que se conectan las dos unidades separadas de los acondicionadores. Bueno, veamos cómo es el polipropileno. Si es que, a ver, si es que lo tengo, porque se los voy a tener que mostrar. A ver si lo puedo copiar de acá y pegarlo en la pizarrita. Yo estoy viendo el práctico en este momento, ustedes todavía siguen viendo la pizarrita. ¿Cómo puedo hacer? No, me voy a acordar de cómo es el propileno. ¿Alguien se acuerda de cómo es el radical propilo? es un carbono con 3 hidrógenos, ¿o no? Muy bien, exactamente. Entonces lo que se hace es un esqueleto de etileno, como es algo parecido a lo que se hace con el PVC. Reemplazo uno de los hidrógenos de la molécula por un radical propilo.
aquí va un carbono, hidrógeno, 3. Así es la molécula, la unidad monomérica del polipropileno. Y esto se repite n veces. Este sería el polipropileno, ¿sí? Bueno, de esto está hecho el material con que se aísla los caños de los acondicionados de aire y los flota-flota, ¿sí? Así que cuando esta tarde vayan a la pile, ya saben con qué van a estar flotando. Bueno, ahora se calcula igual, ¿no es cierto? El peso molecular que tengo que hacer, en general, tengo que multiplicar el número de veces que aparece el átomo J por el peso atómico del átomo J, ¿no es cierto? Sumarlo, y tengo que sumar sobre todos los tipos de átomos J, ¿sí? O sea, aquí tengo que poner 2 para el carbono, entonces va dos veces el peso atómico del carbono. En este caso va 6 para el hidrógeno, porque acá hay 3. Ah, no, hay 3 para el carbono, miren. Claro, hay 2 que están en el esqueleto de la molécula y otro más en el radical propilo. Así que son 3 veces el peso atómico del carbono y 6 veces el peso atómico del hidrógeno, ¿sí? Acá va 6 y acá el peso atómico del hidrógeno, ¿sí? ¿Comprendieron qué es representado con esto? ¿Entienden esta notación? Sí, profe. Bien, está sencillo, ¿no es cierto? Esto ya es algo que ustedes manejan de álgebra. Bueno, es el polipropileno. Ahora veamos, hay otro polímero que es un poco más extraño, quizá el nombre les suene, pero quizá no lo reconozcan ya, porque son tan jóvenes, que es la que se llama baquelita. ¿Han oído hablar de la baquelita? ¿Alguien oyó hablar de baquelita? Sí, como aislante para los portalámparas. Muy bien, es una de las aplicaciones de la baquelita. Es un polímero que, a diferencia de estos que están basados en el etileno, tiene una unidad monomérica que tiene 3 enlaces libres. Entonces, se comporta de una manera más extraña al polimerizarse, ¿no? Básicamente, a ver si me sale bien la representación. Es un anillo bencénico es el anillo bencénico, en donde acá tengo carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 2 y carbono, hidrógeno 2. Y tengo aquí enlaces libres. Entonces, como tiene 3 enlaces libres, esta molécula no forma cadenas, no puede formar cadenas, ¿sí? Porque acá se va a enlazar otra molécula similar a esta, pero voy a tener otros 2 enlaces más, entonces va a ir otro por acá y otro por acá. Entonces, en realidad se forma una red, Y no necesariamente los anillos bencénicos están todos en el mismo plano. La molécula que se pega acá puede estar, el anillo bencénico puede estar girado, puede estar a un ángulo cualquiera respecto del plano de la hoja, y entonces tendría sus enlaces libres en otras direcciones del espacio, y esto forma una red tridimensional. Entonces, cuando el nombre científico de este compuesto, que comercialmente se llama baquelita, es fenolformaldehído. Fenol-formaldehído. Aldehído es... ¿A dónde va la H? Acá creo que va la H, ¿no?
conocen al formaldehído? ¿Lo han visto en orgánica? Bueno, no importa. Este es el fenol formaldehído. Es conocido comúnmente como baquelita. Y es un material que generalmente se lo ve en color negro. Como dijo el joven, se lo usaba mucho como aislante eléctrico. Es decir, se hacían muchos accesorios de electricidad se hacían de baquelita. Portalámparas, tomacorrientes, fichas de enchufe para prolongadores, enchufes de planchas, pero también se hacían los viejos teléfonos, cuando en Tucumán existía la CAT. Ustedes conocieron la compañía telefónica que se llamaba CAT, Compañía Argentina de Teléfonos, creo que se llama, que era de una empresa sueca. La CAT ponía los teléfonos hechos de baquelita, cuando solo existían los teléfonos fijos en las casas. Había un lugar donde se ponía una mesita y encima de la mesita del teléfono, y en esa mesita encima se ponía un mantelito, una carpetita o algo, y ahí iba el teléfono, que era una cosa negra enorme, una caja con un disco giratorio, con agujeros, con números, y una cosa en forma de manija que uno se ponía una parte en la oreja y la otra frente a la boca para hablar. ¿Han visto alguna vez eso? No, ¿no? Sí, profe, y creo que hasta llegué a usar ese tipo de teléfono. Ah, maravilloso. Claro, por ahí cuando uno va a la casa de algún pariente viejito o cuando uno viaja y va a algún pueblito medio apartado, por ahí todavía están esos teléfonos, todavía están y se los sigue usando. Y uno quiere llamar y ve ahí ese disco con números y digo, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Cómo funca esta cosa? Por acá creo que en las diapositivas de la clase creo que hay una foto de... Acá está. Miren, ahí está. Lo están viendo, ¿no? Sí, profe. Ahí está el teléfono. Este es uno de los teléfonos de baquelita. Ese plástico negro, lustroso, pero cuando se parte queda bien opaco, es la baquelita. También acá están los portalámparas de baquelita. ¿Quién fue la persona que hizo esa contribución? Miren, acá está una en color negro y acá hay otro en color blanco que casi ni se ve. Pero este es el típico portalámparas de baquelita. También se hacían mangos para las sartenes y las cacerolas. Se les ponía un mango de baquelita para que el calor de la cacerola no se propague por el mango y uno pueda agarrarla a la olla, aunque haya estado caliente, ¿sí? El problema estaba que si le daba el fuego a la baquelita y se empezaba a chamuscar, largaba un olor, una cosa tan hedionda, tan espantosa, que quedaba horas de horas la baranda esa horrible de la baquelita quemada. O cuando había un cortocircuito en alguno de los artefactos eléctricos de baquelita, salía ese olor espantoso que era para salir rajando. Bueno, el fenol formaldehído entonces ven que es un sólido bien duro y es bien pesado. Tiene muy alta densidad la baquelita en relación a los otros que hemos visto, al PVC y al polipropileno. Entonces las aplicaciones son muy diversas. Aquí se ve en esta diapositiva. Profe, dice un alumno si lo puede aceptar. Un alumno sí lo puede aceptar. Bueno, gracias por avisarme. No he oído la campanita. De nada. A ver, ya voy a... Esperen que... Ahí está. No tengo en este momento, estoy de vuelta a la pantalla. No me aparece el pedido de unirse de ningún estudiante. Dígale, puso por el grupo. ¿se está conectando por WhatsApp? A ver, ya le digo. Sí, Dígale no, puso por el grupo.
que intente de nuevo, ya cuando suene la campanita le doy entrada. Bien. ¿Eh? Bueno, como verán, ya estamos viendo, los polímeros son muy versátiles, ¿sí? Y si ustedes piensan un poquito, a partir del etileno se pueden crear muchos otros polímeros, es decir, reemplazando hidrógenos en la molécula del etileno, por ejemplo, cuando reemplazamos un hidrógeno por un cloro, tenemos el PVC, ¿sí? Cuando reemplazamos un hidrógeno por un ¿cómo se llama? Por un metilo, no, por un, sí, no, ¿por qué hemos reemplazado por un radical que era? Por un propilo. ¿No está compartiendo pantalla, profe? No, estoy charlando, estoy esperando que se Ah, bien, bien, bien. la autorización el joven. Pero estoy recapitulando lo que hemos visto. Ya se han olvidado de los dibujitos que hemos hecho. En el etileno hemos reemplazado un cloro y teníamos el policloruro de vinilo, ¿no es cierto? En el etileno hemos reemplazado un hidrógeno por un grupo propilo y tenemos el polipropileno. Y entonces, haciendo se puede diseñar el material a partir de la molécula. Es decir, haya sonado la campanita, pero no me aparece quién es. ¿Cómo hago para ver? A ver quién es. Ahí está. ¿El señor Manca? Sí, a leer. Ahí está. Hola, señor Manca. Disculpe que lo haya tenido ahí en la puerta tanto tiempo. Bueno. Fíjense, desde esos materiales que hemos visto que eran el PVC, que puede servir para hacer caño, el polipropileno, que puede servir para aislante. La baquelita, si bien es otra molécula, también es un polímero que puede usarse para hacer cosas rígidas, con buena resistencia mecánica y con aislación eléctrica, ¿sí? Como lo demostró la baquelita cuando hemos visto que se hacían accesorios eléctricos de baquelita. Es decir, que hay una versatilidad muy grande. Los polímeros ofrecen un espectro muy, pero muy grande de posibilidades de lograr materiales con propiedades muy específicas. A ver, yo les voy a volver ahora sí a la pizarrita para que volvamos. Hay un material polimérico que es extraordinario, que tiene muchísima aplicación, es el politetrafluoroetileno, ¿sí? Politetrafluoroetileno. ¿Qué quiere decir tetrafluoroetileno? Quiere decir un etileno donde se han reemplazado 4 flúoros, de ahí el tetra, ¿sí? Entonces, esta es la unidad monomérica del politetrafluoroetileno y miren el nombre comercial, por eso lo van a ubicar más fácil, el teflón, ¿sí? No me van a negar que el teflón es un material maravilloso. ¿Han visto aplicaciones del teflón? A patadas, ¿no es cierto? El teflón se usa como antiadherente en enseres de cocina, se usa como sellador de uniones de tuberías de gas o de agua, se usa como material para fabricar contenedores de productos criogénicos, es decir, los gases que están a muy, muy bajas temperaturas suelen tener tapones o accesorios, acoples hechos de teflón, porque tiene un coeficiente de dilatación muy, pero muy bajo y tiene una enorme resistencia a las temperaturas. Imagínense hacer una sartén para freír la milanga revestida de teflón, o sea, se tiene que bancar la temperatura de la sartén, ¿no es cierto? Bueno, aquí están entonces estos que hemos estado viendo recién. Este fue un invento maravilloso de una fábrica de la multinacional, la DuPont. Bueno, estos 3 que están acá están basados, como hemos visto, en el esqueleto que forman cadenas
de átomos de carbono enlazados covalentemente, ¿no? Los hidrógenos o los flúors o los cloros o los etilenos que están unidos a esas cadenas también están unidos por enlaces covalentes. Pero entre sí, las cadenas, supongamos que tenemos una muestra de teflón. Dentro de esa muestra de teflón vamos a encontrar montones de estas cadenas larguísimas, ¿no es cierto? De decenas de miles o de centenas de miles de unidades monoméricas de largo. Entonces, al lado de esta cadena va a haber otra, y al lado de esta otra, va a estar amontonadas las cadenas por todos lados. Entre sí, las cadenas se enlazan mediante enlaces de Van der Waals, porque acá ya están todos los enlaces covalentes, están satisfechos. Entonces, las cadenas entre sí, a menos que uno haga un tratamiento específico en los ¿cómo se llama? En los polímeros, normalmente están unidas entre sí por enlaces de Van der Waals, que son enlaces ¿cómo? ¿De qué característica tienen los enlaces Van der Waals? ¿Cuál es la característica más importante del enlace Van der Waals? ¿Qué son enlaces intermoleculares? Sí, pero eso no es una característica, digamos. ¿Qué es lo que tiene de notable el enlace Van der Waals? Primero, es un enlace secundario, ¿no es cierto? ¿Y cómo es la intensidad de ese enlace? ¿Débil? Súper débil, súper débil. Son enlaces muy débiles los enlaces Van der Waals. Entonces, ¿cómo puede ser que con enlaces Van der Waals el teflón sea tan resistente? Bueno, porque cientos de miles de enlaces débiles hacen como un tremendo enlace, ¿o no? Si tengo toda una cadena, a lo largo de toda una cadena tengo enlaces Van der Waals entre una y otra, tengo una cantidad muy grande de enlacecitos débiles que hacen el equivalente a un enlace muy fuerte. ¿Está? Pero eso hace que la resistencia a los esfuerzos sea un poco distinta que en otros materiales, porque los enlaces Van der Waals permiten que las cadenas deslicen uno respecto de otro. ¿Sí? De ahí viene la plasticidad que tienen algunos polímeros, por la facilidad que tienen las cadenas de deslizar una sobre otra. Y he vuelto a esta diapositiva porque si bien esta es la representación esquemática de una cadena típica de un polietileno, ¿no? Donde se ve el esqueleto del carbono, esta es una representación plana, que no da idea de cómo es la distribución espacial. En el espacio, los enlaces carbono-carbono sabemos que son direccionales. ¿Cuál es la característica que más nos afectó cuando vimos las estructuras de los materiales de los enlaces covalentes? ¿Cuál era la característica saliente de los enlaces covalentes desde el punto de vista estructural? ¿Qué característica del enlace covalente hace que se condicione tan fuertemente las estructuras que forman los materiales covalentes? ¿Cuáles eran las características de los enlaces covalentes, jóvenes? Me parece que no tienen memoria de ventana, tienen memoria de ojal, jóvenes. ¿Hace cuánto no está viendo los enlaces? Profe, puede ser que son más estables, que tienen una dirección también definida. Esa es la que me interesaba, que me digan que son direccionales. ¿Sí? Los enlaces covalentes pueden ser muy fuertes y son direccionales. Por eso, miren, esta representación que está aquí abajo da una idea de la distribución espacial de los elementos. Estos ángulos que forman entre sí los enlaces de carbono, ¿cuánto miden? 109,5. Sí, señor. Este es el típico ángulo entre los lóbulos de los electrones de valencia del carbono hibridados sp2. Entonces son 109,5. ¿Sí? Entonces, esta cadena está extendida, sería el equivalente de esta,
pero donde se ve cómo están en el espacio. Fíjense, si yo considero que los carbonos están definiendo un plano, los hidrógenos están en los enlaces que son más o menos perpendiculares a ese plano. ¿Ven? Los átomos de carbono están formando su cadena con este zigzag de los ángulos entre enlaces, entre dos enlaces consecutivos carbono-carbono, y los hidrógenos están en planos por encima de ese, ¿no es cierto? ¿Lo llegan a entender? ¿Lo llegan a interpretar bien este dibujito? ¿Se entiende lo que les quiero decir? Sí, Sí, profe. profe. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces, además, otra cosa importante es que cada enlace carbono-carbono puede actuar como eje de rotación de una parte de la molécula respecto de la otra. O sea, este eje carbono-carbono que podría dibujarlo, marcarlo de algún color. Este eje carbono-carbono, uy, este enlace carbono-carbono, puede actuar como eje y esta porción de la molécula puede rotar alrededor de ese eje. Entonces, y cada átomo carbono, cada enlace carbono-carbono puede actuar como un eje respecto del cual la siguiente porción de molécula puede rotarse. Entonces, eso hace que las cadenas no estén así derechitas y estiraditas en el material. De hecho, un material polimérico se parece, como en alguna diapositiva la puso la profe, acá, se parece a esto, a un plato de fideos, ¿sí? Porque las cadenas están así, están entrecruzadas y están dobladas. Por supuesto, aquí está esto hecho como una línea continua, pero nosotros sabemos que si están hechas por segmentitos así, esto en realidad es una poligonal, ¿sí? Es una poligonal, pero como el tamaño, esto es tan chiquitito, yo desde cierta escala los puedo ver como si fueran un cable, un alambrecito, que se puede retorcer y entrecruzarse, ¿ven? Entonces, esta imagen del plato de fideos es bastante representativa de lo que es un material polimérico de cadenas muy largas, amorfo, donde las cadenas están enredadas entre sí. Aquí lo que está haciendo este caballero es estirar un polímero y está logrando que las fibras, al estirarse, adquieran una orientación particular y después este material va a tener propiedades características. Esta foto forma parte de una secuencia donde se ve qué pasa después que se lo estiró mucho al material y se orientó mucho las cadenas. Es decir, una vez que se lo estiró al material, ya no queda tan isotrópico como acá, sino que las cadenas estiradas en una dirección van a crear una fuerte anisotropía en las propiedades del material, porque las cadenas van a tener una orientación preferencial debido a que se les aplicó una tensión, ¿sí? Bueno, todo eso para mencionar que estas largas cadenas no están así ordenaditas y estiraditas dentro del material, están hechas un bollo, salvo algunos casos en donde se forma fase cristalina, ya vamos a llegar a eso. Bueno, hagamos algún problemita porque al final estoy dando yo de nuevo la clase teórica y no corresponde porque la clase teórica ya la tienen que haber visto. Entonces, no, esto no es lo que quiero mostrarles. Están viendo la pizarra, ¿no? ¿O estoy hablando sin que vean nada? Se ve la diapositiva. Claro, ¿y vieron la diapositiva esta que les mostré donde están los fideos y todo eso? Sí, profe. Sí, profe. Qué alivio, si no hubiera estado hablando en el aire. Bueno, vamos a hacer algunos problemitas. Me interesa sobre todo el tema de cómo se caracterizan los polímeros, porque dijimos, una de las características que tienen los polímeros es que las propiedades dependen... ¿Y dónde está el práctico? Las propiedades dependen del peso molecular, ¿no? Entonces,
hemos dicho que materiales de cadenas muy cortitas y livianas tienen características, son blanditos, algunos son cerosos, se los puede, con poquita temperatura se los puede moldear, y otros son líquidos, son polímeros que están en estado líquido o gaseoso, porque son tan cortitos que no alcanza la cantidad de enlaces Van der Waals que se pueden formar entre las cadenas tan cortitas, no forma un enlace tan fuerte que pueda resistir la energía térmica a poquitos grados de temperatura, es decir, con poquitos grados de temperatura ya tengo energías térmicas suficientes para romper esos enlaces y tenerlas a las moléculas sueltas, en estado líquido o en estado gaseoso, ¿sí? En cambio, cuando ya son moléculas mucho más pesadas, por consiguiente mucho más largas, la cantidad de enlaces Van der Waals que se forman entre moléculas ya permite que puedan seguir estando en estado sólido a temperaturas más altas. Ya voy a necesitar temperaturas mucho más altas para romper todos esos enlaces Van der Waals y pasarlos al estado líquido o gaseoso, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver cómo se caracterizan, cómo hago yo para caracterizar los materiales. Tengo que usar estadística. ¿Por qué? Fíjense lo que dice el problema 2. La distribución de pesos moleculares de cadenas o macromoléculas que componen un politetrafluoroetileno aparecen tabuladas más abajo. Acá tengo valores que me dicen cómo es la distribución de pesos moleculares de la cadena de un politetrafluoroetileno, ¿sí? Y tengo valores que están, los valores corresponden a intervalos de pesos moleculares, ¿sí? Acá dice que en el intervalo de 10 a 20 kilogramos por mol, tengo este número X sub I, 0,03. Entre 20 y 30 kilogramos por mol, ese número es 0,09. Y así, ¿no? Y vemos que este número aumenta, pasa por máximo y después disminuye. ¿Y qué es este número X sub I? Es la fracción numérica del total de cadenas que cae dentro de cada intervalo, ¿sí? Es decir, yo tomo una muestra de este politetrafluoroetileno, de este teflón, tomo una muestra de este teflón, me pongo a mirar las cadenas y veo que las cadenas que pesan entre 10.000 y 20.000 gramos por mol son un 3% del total. Esto es fracción numérica que la puedo expresar en por ciento, ¿no es cierto? Si lo multiplico por 100, esto me da el 3%. Fracción numérica quiere decir la cantidad de cadenas que han caído dentro de este intervalo dividido el número total de cadenas de la muestra. ¿Entienden? Eso es fracción numérica. Entonces, si yo agarro ¿cómo se llama? El teflón ese y lo analizo, encuentro que hay un 3% del total de cadenas que caen en este intervalo. Hay un 9% del total de cadenas que caen en este intervalo de pesos moleculares, ¿no? Hay un 15% que caen en este intervalo de pesos moleculares, un 25% cae dentro de este intervalo, y después empieza a bajar, 22 en este, 14 en este, 8 en este y 4 en este, ¿sí? Es decir que tengo un perfil en cuanto al número de cadenas en relación al tamaño, ¿sí? Eso es lo que se llama una distribución de tamaño. ¿Y por qué sale así? Bueno, porque cuando se hace, se ponen los precursores en el lugar donde yo voy a hacer la reacción, en el recipiente donde voy a hacer la reacción, que se llama el reactor, pongo los precursores, inicio la reacción de polimerización, dejo transcurrir el tiempo y luego agrego un inhibidor para detener el proceso de polimerización. El inicio de la reacción de polimerización no ocurre en el mismo instante en todo el reactor, ¿sí? En el lugar donde
yo ponga el compuesto iniciador de la reacción, va a empezar a hacerse la reacción muy rápidamente, pero hasta que ese iniciador se distribuya por todo el volumen del reactor, en una parte ya va a estar avanzando la reacción y en otra parte ni siquiera empezó. ¿Sí? Lo mismo, cuando mande el inhibidor para detener el proceso de polimerización, el inhibidor va a empezar a actuar cerca de donde lo puse y hasta que no logre mezclarlo homogéneamente todo el resto no va a llegar a detener la reacción en todas partes. El resultado entonces es que el material me va a salir con cadenas, algunas muy cortitas, otras muy largas, y alguna cantidad de cadenas tendrá más o menos el tamaño que yo quería, el tamaño de diseño que yo esperaba encontrar. ¿Sí? Entonces, eso es lo que da una distribución de tamaño de las cadenas. No sé qué están viendo. ¿Están viendo el práctico? No, profe, estamos viendo La la diapositiva. diapositiva de los fideos. Oh, oh. Qué cosa. Si, No aprendo. si no puede, profe, si quiere yo comparto el trabajo. No, le agradezco mucho. Le agradezco Ahí mucho. lo No, busco. tengo que ser menos salame. Ahí se solucionarían todos los problemas. Les quería mostrar el práctico. Creo que ahí está. Esta es la tabla, esto es lo que dice el problema 2, ¿ves? La distribución de pesos moleculares de las cadenas macromoleculares o macromoléculas que componen el politetrafluoroetileno aparece tabulada más abajo. Esta es la tabla. ¿Ven? Acá están los intervalos de pesos moleculares. Y acá están estas fracciones X sub I. Entonces, esto me está diciendo que en el intervalo de 10 a 20 kilogramos por mol, tengo un 3% de cadena. ¿Sí? Entre 20 y 30 tengo el 9%, entre 30 y 40 el 15%, etc. ¿Ven? Entonces, tengo una distribución de tamaño. Por esto que les dije, cuando meto los precursores en el reactor y largo el iniciador va a empezar a actuar localmente y hasta que no haga yo una agitación o algo para tratar de desparramarlo al iniciador, la reacción ya va a estar funcionando en una parte del reactor y en otra parte todavía no empezó. Y cuando mande el inhibidor va a pasar algo igual. El inhibidor va a ir interrumpiendo el proceso de polimerización ahí más cerca de donde lo agregué y no va a inhibir nada lejos de ese lugar. Entonces, lejos de ese lugar van a seguir agrandándose las cadenas. Entonces, cuando se termine de interrumpir el proceso, voy a tener una distribución de tamaño. ¿Sí? Entonces, ¿qué son estas X sub I? La fracción numérica del total de cadenas dentro de cada intervalo. ¿Sí? Que si yo las multiplico por 100, me da el porcentaje de cadenas que hay en cada intervalo. Si ustedes hacen la suma de todo esto, esto les tiene que dar 1, o sea que la suma de todo esto tiene que representar el 100% de las cadenas. ¿Está? Bueno, esa distribución la podemos dibujar mediante las herramientas estadísticas que ustedes ya conocen. ¿Cómo se representan las distribuciones de tamaño? O distribuciones de variables. ¿Cuál es la herramienta gráfica típica para representar distribuciones de algo? ¿No han visto estadística? ¿No están cursando estadística? ¿Conocen estas gráficas? Sí, profe. Bien, ¿cómo se llaman estos gráficos? Histograma. Exactamente. Esta es la herramienta gráfica para representar gráficamente distribuciones de tamaño. ¿Ven? Acá tenemos los intervalos de peso molecular y acá tenemos la fracción numérica. Este es el porciento de cadenas o la fracción numérica cruda, digamos, sin multiplicar por 100, de cadenas de un determinado polímero que caen por intervalos de peso molecular. ¿Sí? Y tenemos dos indicadores típicos que salen de hacer la distribución en peso. En realidad, cuando uno hace una
un muestreo bien grande de esto, o la teoría indica que la distribución debiera ser de más o menos de esta forma. A ver si... En teoría, si uno tuviera una cantidad muy grande de datos, si uno pudiera hacer tender el tamaño de intervalo a 0, lo que nos saldría sería una curva de este tipo. ¿Sí? Donde aquí tengo la cantidad de polímeros que caen por intervalo, y acá tengo el intervalo de peso molecular. Acá tengo el peso molecular. Quiere decir que la reacción que yo hago favorece, digamos, en cierta manera, la obtención de cadenas muy grandes, muy largas. Si bien la probabilidad de que aparezcan cadenas muy grandes es chiquita, hay muchas, tienen estas colas bien largas, ¿no? Entonces tengo dos indicadores típicos. Un indicador es un valor que yo puedo calcular que me indica más o menos por dónde anda el máximo de esta cadena. ¿Sí? Ese es uno de los indicadores que vamos a ver enseguida. ¿Cómo caracterizo yo esta distribución? Acá el histograma no lo demuestra mucho, pero si yo trazo la envolvente, aquí se nota que hay cierta asimetría y que esta cola tiene que ir para allá. En realidad necesito muchos más datos, pero esto tiene una cola que se extiende hacia los pesos moleculares más grandes. Bueno, el histograma es una especie de muestreo discreto de esta curva, ¿no es cierto? Bueno, el otro indicador es el que me dice por dónde anda el verdadero promedio de los pesos moleculares, o sea, dónde estaría el centro de gravedad de la superficie que envuelve esta curva, ¿sí? Entonces es un indicador que anda un poquito más por acá, porque, digamos, sería el punto donde toda el área de este lado de la curva se equilibra con toda el área de allá. Bueno, acá está un poco exagerado, quizá me fui mucho hacia la derecha, pero más o menos toda el área de este lado de la curva tiene que estar equilibrado con toda el área del otro lado de la curva. Entonces, no necesariamente este indicador va a coincidir con este, ¿sí? Porque el máximo está tirado hacia el lado de las cadenas más cortas. Bueno, el indicador que me da una idea de cuál es el tamaño más frecuente de cadena, ¿sí? O el valor más repetido del tamaño de cadena, es el que se conoce como peso molecular medio numérico. Peso molecular medio numérico. ¿Sí? La definición del peso molecular medio numérico es esta. La notación es esta. M mayúscula sub n con la barra de promedio arriba. ¿Ven? Y es la suma de todas las fracciones numéricas de todos los intervalos por el valor medio de cada intervalo. Acá los m sub i son los valores centrales de los intervalos del histograma, ¿no? Acá estaría el m sub 1, acá estaría el m sub 2, no me salió muy al centro. Acá, a ver. Oh, ahí está el m sub 2. Ahí está el m sub 3, el m sub 4, el m sub 5. Bueno, son los valores centrales. El m sub 6 y el m sub 7. Hay 7 intervalos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada uno tiene su valor central m sub i. ¿Sí? Entonces, estos son, ahí vamos a sacar una flecha, estos son los m sub i. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para calcular el peso molecular medio numérico, que me da una idea de por dónde anda el valor más frecuente, el tamaño más frecuente de cadena? Tengo que hacer la suma de todos los x sub i, de la altura de cada escaloncito, por el valor central de cada intervalo. ¿Está? Entonces, ¿cómo haríamos en el práctico para calcular el m sub i? Les digo el m sub n, el m medio.
¿Estoy mostrando esto o no? ¿Están viendo Sí, la...? sí, Ah, teacher, se está mostrando, profe. bueno, menos mal, si no ya me ha echado. Bueno, ¿cómo haríamos ahí con la tabla esa que tenemos en el práctico? Ahora tengo que dejar de presentar e ir al práctico. A ver, tienen una idea. Les muestro el práctico. Hacemos la suma del producto, digamos, que vamos a tener por el Claro, porcentaje. lo que hay que hacer es primero ubiquemos los valores centrales de cada intervalo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para calcular el peso molecular medio numérico de este coso, acá puedo escribir. No, acá no puedo escribir, tengo que ir a la pizarra. ¿Por qué no lo puse al enunciado en la pizarra? Bueno, voy a usar la herramienta de dibujo. Y vamos a escribir acá. Entonces, no quiero hacer mano alzada. La suma. ¿Cuánto vale la suma de los X sub i por los M sub i? ¿Cuánto va a valer acá? No me va a dejar escribir así nomás. ¿Qué cosa? Bueno, ¿cuánto vale el valor central de este intervalo? ¿Cuál es el valor que está en el medio entre 10 y 15? Entre 10 y 20. Vamos, díganme. 15. 15 kilogramos por mol. Entonces, el primer sumando de esta suma es 15 kilogramos por mol por 0,03. Más, ¿cuál es el valor central de este? 25. 25 por 0,09, segundo sumando. 35 por 0,15, tercer sumando. 45 por 0,25, el cuarto sumando. Y así, hago la suma de todos estos, y eso me va a dar un número en kilogramos por mol. Y eso va a ser nada más ni nada menos que nuestro peso molecular medio numérico. ¿Sí? El otro indicador, el peso molecular medio másico, se define midiendo, de alguna manera, la fracción en masa que cae por intervalo de peso molecular. Es decir, si yo agarro el politetrafluoroetileno y veo cuántas cadenas caen en el primer intervalo, pero encuentro la masa de esas cadenas y divido en la masa total de la muestra, me da la fracción en masa. ¿Se entiende? Esta es la fracción en masa de cadenas que caen en este intervalo de pesos moleculares. Es la masa total de todas las cadenas que cayeron en este intervalo dividido la masa total de la muestra. ¿Está? Y eso me dio un 0,01. Quiere decir que de la masa total de muestra, el 1% cayó en este intervalo. El 4% está en este intervalo. El 11% está en este intervalo. Entonces, es un indicador distinto. ¿Sí? Porque esto me da número de cadenas y esto me da masa de cadenas por intervalo de peso molecular. Entonces, el histograma que sale haciendo la fracción en masa es ligeramente distinto. ¿Sí? Y el valor medio al que llego, el peso molecular medio másico, es distinto que el peso molecular medio numérico. Porque es otro estadístico, digamos. Es otra la naturaleza del estadístico. ¿Qué les parece? ¿Cómo va a ser el peso molecular medio másico en relación al peso molecular medio numérico? Ya les tiré yo ahí una pista, a ver si me han seguido
¿Cómo, profe? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo va a ser el peso molecular medio másico en relación al peso molecular medio numérico? Mayor el que es en peso. Exactamente, porque la dijimos media que era el que daba la media. Por aquí andará el M sub N. Por aquí andará el M sub N. Y por aquí andará el M sub W. ¿Sí? Esos son los dos indicadores, se complementan porque caracterizan la distribución. Yo sé que si estos dos valores están muy alejados, si estos dos valores muy alejados, quiere decir que la curva es chata y ancha, ¿sí? Pero si están muy cercanos, quiere decir que la curva es tiene un pico bien pronunciado y la cola de los valores grandes decae muy rápidamente. Eso, si este valor está más cerca si el centro de masa de la curva está cerca de donde está el valor más frecuente, es porque la curva tiene un pico bien pronunciado, bien pronunciado. Entonces, la inmensa mayoría de las cadenas caen cerca de esto y no queda margen para que haya una cola larga, ¿entienden? Entonces tiene que ser una distribución bien picuda. Entonces, la diferencia que puede haber entre uno y otro me da una idea de qué tan ancha puede ser la distribución, ¿sí? Si yo estoy buscando, mientras mi proceso industrial está buscando lograr este tamaño de moléculas, porque eso es lo que hace que mi material tenga las propiedades que yo quiera, ¿sí? Si este valor me sale muy lejos, quiere decir que me salió un desastre la producción del polímero, ¿sí? Si me sale una distribución así, el material que me salga no va a tener para nada las propiedades que yo quiero que tenga, porque yo quiero este tamaño de cadena. ¿Se dan cuenta de que acá tengo un desparramo de tamaños de cadena muy grande? Entonces no va a andar. Entonces yo necesito controlar cómo está saliendo el material que yo estoy fabricando, y si este es el tamaño de cadena que yo necesito, tengo que tratar de que mi curva sea lo más estrecha, digamos, el máximo sea lo más alto y estrecho posible, ¿sí? Esta sería una curva que nos favorece. Aquí en esta segunda curva, obviamente, el valor más probable y el valor medio van a estar muy próximos, ¿sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, por aquí las cosas están andando más o menos como yo quiero, ¿sí? Bueno, entonces ahí tienen los datos en la tabla, es cuestión de que apliquen también esta ecuación. Obviamente los M sub I son los centros de los intervalos, los valores centrales del intervalo son los mismos para los dos pesos moleculares, ¿no? Lo único que cambia es la fracción que se usa en cada suma, ¿sí? Bueno, veamos otra cosita, no sé qué hora es a todo esto. Ya se nos fue medio práctico y apenas hemos visto un par de problemitas. Veamos algún otro más picante. ¿Están viendo el práctico ahora? Está mostrando el histograma, profe. Estoy mostrando el histograma. No cambié de pantalla. Bueno, ahora les cambio de pantalla. Gracias, joven. Bueno, veamos el práctico. Bueno, el tercero, el problema 3, acá tienen un histograma implícito, ¿no? Porque dice, se tiene una muestra de polietileno que contiene 4.000 cadenas con pesos moleculares entre 0 y 5.000 gramos por mol. 8.000 cadenas con peso molecular entre 5.000 y 10.000 gramos por mol. 7.000 cadenas con peso molecular entre 10.000 y 15.000. ¿Sí? O sea que nos está dando datos similares a esto, o sea, nos está diciendo el número absoluto, de cadenas que caen, este es un número absoluto de cadenas que caen en este intervalo,
¿sí? Este es otro número absoluto que cae, 8000 es el número absoluto de cadenas que caen en este intervalo, y así. Entonces nos está dando una información similar a esta, pero en vez de darnos las fracciones, nos está dando directamente el número de cadenas que caen en cada intervalo. ¿Cómo los convierto a esos números absolutos de cadenas en fracciones? Supongo que en el total, digamos, de todo el, co- el compuesto, ¿Qué hace con el total de todo el compuesto? ¿El total de lo qué? divide, se hace 8000 dividido en el total de 4000 más 8000 más 7000 más 5000. Exacto. Entonces, primero tengo que encontrar el total de cadenas que tiene mi muestra, ¿sí? Entonces tengo que sumar toda la cantidad absoluta de cadenas que tengo en todos los intervalos. Tengo que sumar más 4000, más 8000, más 7000, más 2000, ¿sí? Y ese sería el total de cadenas. Entonces después, a las que caen en cada intervalo, las divido en el total. Y eso me va a dar ya la fracción x sub i, ¿sí? Acá tengo creo que 4 intervalitos nomás. Acá tenía 7 en este histograma. Acá tengo 4 intervalitos. Y bueno, y después, como ya tengo las fracciones, el peso molecular. ¿Y cómo van a sacar con eso van a sacar el peso molecular medio numérico? ¿Y cómo van a sacar el peso molecular medio másico? Ay, jóvenes. Puede ser que era con una nueva relación, ¿Pero cuál es esa nueva relación? Pues, el grado de polimerización, o nada que ver. ya sabemos que el grado de polimerización medio másico no, perdón, que el peso molecular, medio másico era la suma de los valores centrales del intervalo por las fracciones en masa. ¿Cómo se puede sacar las fracciones en masa de cada intervalo? ¿Alguien tiene alguna idea? Ay, jóvenes. ¿No han trabajado nada ayer con los chicos? Con los estudiantes, con los ayudantes. Ustedes vienen al viernes sin haber visto nada, ¿no? Ujú. Bueno, lo que hay que hacer es, como yo sé cuál es el valor promedio de peso molecular de este intervalo, si lo multiplico por la fracción de cadenas que hay en ese intervalo, tendré la masa que hay en este intervalo, ¿sí? Entonces, multiplico el valor central de intervalo, en este caso, de este intervalo, ¿sí? Multiplico el valor central por la fracción numérica de cadenas que cayeron en este intervalo, y eso me da un buen estimador de la cantidad de masa que hay en este intervalo, ¿sí? Después saco la masa que hay en el siguiente intervalo, después en el otro y en el otro, bien, y después saco la masa total.
Entonces después divido la masa de cada intervalo en la masa total y eso me va a dar las fracciones W sub I. Y con las fracciones W sub I puedo calcular el peso molecular medio en peso, como dice acá, o el peso molecular medio másico. ¿Sí? ¿Está? Sí, Bueno, profe. bien. Veamos los copolímeros. ¿Qué era un copolímero? Esto ya se los dejo porque son variaciones de lo mismo, ¿no? ¿Qué era un copolímero? Que va a tener dos tipos distintos de monómeros, la muestra, digamos. Sí, en realidad dos o más tipos de monómeros, porque puede ser copolímeros de 2, 3, 4, n unidades monoméricas. Los más simples son cuando tengo solamente dos tipos de unidades monoméricas, ¿sí? Acá, por ejemplo, te dice, tenemos un copolímero regular de etileno y cloruro de vinilo. O sea, tengo una especie de polietileno mezclado con un PVC. ¿Sí? Eso forma mi copolímero. Y dice, unidades monoméricas alternantes. ¿Qué quiere decir eso? Que van a estar separados, digamos, va a estar el primer monómero de un tipo, después le sigue el del otro tipo, después el Claro. del otro Así, tipo. esta es la estructura así esquemática. Esta es la estructura de un copolímero alterno. ¿Sí? Quiere decir, como dice el joven, acá los circulitos negros representan un tipo de unidad monomérica, ¿no? No tiene simetría esférica, puede ser una cosa larga, pero acá representa un tipo de unidad monomérica y los otros círculos rosaditos representan el otro. Ven que si hay un monómero tipo A, No está presentando, profe, disculpen. ufa. Aquí está. Ahora sí. Bueno, este es el copolímero alterno. ¿Ven? Si tengo un monómero tipo A, al lado tengo uno tipo B, después de nuevo viene A, después viene de nuevo B, y así vienen A, B, A, B, A, B, ¿sí? Ese sería un copolímero alterno. ¿Cómo se calcula el peso molecular medio numérico de este coso, de este copolímero alterno? ¿Qué quería yo? El peso molecular medio numérico. ¿Cómo lo calculo? Con la sumatoria ¿De qué es mi hijo? de los X sub I por MI. Ajá, pero tengo dos tipos de unidades monoméricas. La suma de esos dos, o sea, lo que dijo mi compañero y más el otro tipo, digamos, Ah, bien. más el porcentaje de eso. Claro, bien. Entonces tengo que poner la fracción numérica del monómero de tipo A por el peso molecular del monómero tipo A más la fracción monumérica del monómero tipo B por el peso monómero tipo B.
Y si hubiera más, porque en este caso son 2 unidades monoméricas, pero hemos dicho que los copolímeros pueden tener 2, 3, 4, n unidades monoméricas distintas. Acá podría tener más sumandos, ¿no es cierto?, de acuerdo a cuántos tipos de unidades monoméricas tenga. Si tengo 5 unidades monoméricas distintas, voy a tener 5 términos acá para calcular el peso molecular medio numérico. ¿Está? Bueno, y acá, ¿cómo sé yo qué fracción hay de A y de B? A ver, jóvenes. Si están alternados, ¿No ¿cuánto es tiene que haber? 50% de cada uno? Y claro, no queda otra. Porque si están alternados, después de una A viene un B, después de una A viene un B, después de una A viene un B, entonces tiene que ser mitad y mitad. A lo sumo podrá ser que si esto empiece con A y termine con A, va a haber una unidad monomérica más de A que unidad monomérica de B, pero si son 20.000 unidades monoméricas, ¿qué diferencia hace una? Ninguna, ¿no es cierto? Entonces yo ya sé que si el copolímero es alternado, esto ya me está diciendo que X sub A es igual, a X sub B, y eso es igual a 0,5. Es el único caso donde el hecho de saber la estructura del copolímero ya me está diciendo las fracciones de cada uno. El único caso donde ya tengo esa información. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Tengo que poner 0,5 por la masa del etileno más 0,5 por la masa de que era el otro, del PVC, ¿sí? Y listo, sumo, y eso me da el peso molecular medio numérico de este copolímero alterno. ¿Está? Bueno, así de sencillo ese. La siguiente pregunta, ya un poquito más picante, a ver si la van a cazar o no. ¿Dónde está el botón de Alt? Acá. Bueno. ¿Dónde está nuestro práctico? No, acá está nuestro práctico. Bien. Ahora dice, bueno, entonces alternantes, quiere decir que hay por cada, viene A, B, A, B, A, B, la secuencia de unidades monoméricas. Entonces, ¿cuál es el porcentaje de etileno? 50%. ¿Cuál es el porcentaje en peso de etileno A? ¿Cuál es el porcentaje, al decir el porcentaje del etileno, y el porcentaje a secas, quiere decir el porcentaje numérico, ¿no es cierto? Quiere decir, de todos los monómeros que hay, ¿cuántos por ciento son de etileno? Y bueno, ya dijimos, hay mitad y mitad. Entonces, 50% de etileno y 50% cloruro de vinilo. Ahora, ¿cuál es el porcentaje en peso de etileno? ¿Cómo van a sacar eso? ¿Cómo van a sacar el porcentaje en peso del etileno que hay en esa cadena? A ver, ¿quién me dice? Ni idea.
Ni siquiera por sentido común. Vamos, jóvenes, un poquito de razonamiento. La suma de, o sea, WI, que sería el porcentaje del peso de las cadenas por el peso molecular. El peso molecular medio, ¿no? Yo tengo esto, jóvenes, ¿sí? Entonces, ¿qué fracción en peso voy a tener del monómero tipo A? Nada, ¿no? Bueno. Será la fracción de monómeros del tipo A por la masa del monómero tipo A sobre el total de masa, o sea que será la fracción de A por el peso molecular de A más la fracción de B por el peso molecular de B. Oh, ahí está. Así me saldría la fracción de en peso del monómero A, ¿sí? Que digamos que es el etileno. Y la fracción en peso de B ya no necesito calcularla. ¿Por qué no necesito calcularla, jóvenes? Es decir, no necesito usar una ecuación tan complicada. Sí la puedo calcular muy fácilmente. ¿Cómo? 1 menos WA. Sí, señor. 1 menos WA me da la fracción en peso de B. ¿Sí? Bien. En el caso del copolímero alterno, yo sé que esto es 50, 50, 0,5, 0,5, 0,5, entonces lo puedo sacar factor común y se cancela, ¿sí? Entonces me va a quedar directamente la masa del monómero A sobre masa del monómero A por masa del monómero B, pero solo en el caso de ser el copolímero alterno. Ahí sí puedo cancelar esta fracción. Bueno, y acá ya tiene la pista de cómo hacer el punto que sigue, porque el punto que sigue dice, ahora tengo un copolímero al azar, ¿sí? Y al azar es como esto. Al azar quiere decir que tengo una distribución de unidades monoméricas donde el saber dónde hay una unidad monomérica de un tipo no me permite predecir dónde está la siguiente unidad monomérica del mismo tipo ni dónde está la del otro tipo. Acá sí. Acá si yo sé dónde está una unidad monomérica del tipo A, inmediatamente puedo predecir dónde está la de tipo B y dónde está la otra de tipo A, porque están una y una, ¿no es cierto? Entonces fácilmente predecible. Aquí no. Aquí es al azar. Aquí cayó al azar esta unidad monomérica acá cayó al azar esta unidad monomérica acá cayó al azar esta y así. Entonces, lo que tengo es una distribución donde no hay ningún tipo de regularidad. Y entonces yo, a priori, no puedo saber las fracciones x sub A y x sub B. No las sé. Si no me las dicen o no tengo la forma de saberlo, estoy frito, ¿sí? Bueno. ¿Qué dice el enunciado del apartado que sigue? Ahí tenemos un copolímero al azar. Dice, ¿cuál sería el porcentaje del etileno y del cloruro de vinilo? Ahora, en un copolímero irregular, o sea, esto quiere decir al azar, que tiene 50% en peso
de cada componente, ¿sí? O sea, yo ahora tengo un copolímero al azar que tiene la mitad de la masa del copolímero es polietileno y la otra mitad es ¿cómo se llama el otro? PVC. ¿Cómo calculo ahí qué fracción tengo de cada uno? ¿Qué fracción numérica tengo de cada uno? A ver, jóvenes, ¿cómo podemos calcular? Supongamos que acá tengo esta cadena, así. Yo sé que en peso, la mitad es polietileno. La otra mitad es PVC. ¿Cómo saco las fracciones X sub A y X sub B? ¿Les sirve de algo la ecuación 1? ¿Sirve esta ecuación o no? ¿Se podría despejar X sub A en función de XB? No hace falta. Fíjense, lo que yo puedo hacer es, yo sé, por ejemplo, que como hay 50 y 50% en pesos, yo sé que WA, bueno, eso es una A, igual a WB, esto es lo que me dice el problema, igual a 0,5. ¿Sí? Esto ahora es mi información. Lo que yo necesito son X sub A y X sub B. Eso es lo que necesito. Yo sé que esto es 0,5. Entonces mis incógnitas son X sub A y X sub B. Necesito una ecuación más, ¿no es cierto? Porque tengo dos incógnitas. ¿Qué ecuación puedo agregarle a esto para que sea un problema resoluble? Yo tengo la masa de A y tengo la masa de B, porque me han dicho que uno es etileno y el otro es PVC. Entonces ya tengo los pesos moleculares de las unidades monoméricas. Lo que necesito es X sub A y X sub B. Pero acá tengo dos incógnitas y entonces, ¿cómo encuentro una ecuación más para que el problema sea resoluble? ¿Qué ecuación es recontra importante y que vale siempre? Ay, jóvenes. X sub A y X sub B igual a 1. Pero diga bien, pues, no es X sub A y X sub B. X sub A más XB igual a 1. Sí, me gusta. Como ingeniero, no como kiosquero, por favor. X sub A más X sub B es igual a 1. Esto es la condición de normalización, ¿sí? Entonces, esto se puede convertir mediante la ecuación 2. ¿sí? Si reemplazan la 2 en la 1, se va a convertir en una ecuación con una sola incógnita. ¿Está? Pueden poner X sub A igual a 1 menos X sub B, entonces quedará una ecuación en X sub B, o pueden poner X sub B igual a 1 menos X sub A y quedará una ecuación en X sub A. Entonces despejan esa única fracción, sale el numerito, después vuelven acá y de acá sale el otro numerito y ya está resuelto el problema. ¿Comprendido, jóvenes? ¿Alguien tiene, Sí, profe. ¿alguien tiene una Sí. duda? ¿Alguien se ha perdido? ¿Alguien está que no? ¿Qué hago yo acá? Por Dios.
¿Alguien necesita alguna explicación adicional de algo? Un porqué de esto, un porqué de aquello, cómo era esto, cómo era lo otro. Por supuesto lo voy a retar un poco, pero igual les voy a decir, ¿sí? No quiere que los rete, ¿no? Por eso no me No, preguntan. profe, sí se entiende. Ah, bueno. Bueno. Ok, entonces con esto ya manejamos un poquito los copolímeros, por lo menos, de 2 unidades monoméricas. Ahora, ¿cómo se calcula el peso molecular medio numérico? No, ya está. Digo, ¿cómo se calcula el grado de polimerización medio numérico de un copolímero? Eso en todos los parciales siempre la pifian. ¿Cómo calculo yo el grado de polimerización? Ya saben lo que era el grado de polimerización, ¿no es cierto? Sí. De un polímero. ¿Qué era el grado de polimerización de un polímero? Sería el peso molecular medio No, ya le erró feo. sobre... No, todavía no había terminado. Ah, no, pero dígame qué es, antes de decirme una ecuación que, para calcularlo, dígame qué es conceptualmente. ¿Qué representa el grado de polimerización medio numérico de un polímero? Alguien, por favor. ¿Qué es? Ah, qué difícil es remar en dulce de leche. Bueno, en un polímero, el peso molecular, en cualquiera, polímero, copolímero, lo que sea, el grado de polimerización medio numérico es el valor promedio de unidades monoméricas por cadena. ¿Sí? O sea, la cantidad promedio de unidades monoméricas que tiene la cadena. Eso es el grado de polimerización medio numérico. ¿Sí? Yo tomo una muestra del polímero, hago un análisis, veo cuántas unidades monoméricas hay en cada una de las cadenas, hago un promedio, y ese número me dice cuántas unidades monoméricas en promedio tengo en mi material. ¿Sí? En un polímero donde hay una sola unidad monomérica, ¿cómo lo puedo calcular? Y bueno, si conozco el peso molecular medio numérico, lo divido en la masa de la unidad monomérica, que también nada más que, por una cuestión de que después se generaliza, a esto se le pone una barra de promedio. Pero si es una única unidad monomérica, el valor promedio es igual al valor de esa masa de unidad monomérica, ¿no? No hay que promediar nada, ¿sí? En el caso del etileno será la masa molecular media numérica de ese etileno dividido el peso molecular del monómero de etileno. Y eso me va a decir cuántas unidades monoméricas en promedio tiene este polietileno, ¿sí? O sea, en otras palabras, si yo tengo la masa total de un tren y tengo la masa de un vagón, la masa total del tren dividido la masa del vagón me da el número de vagones, ¿sí? Esto es una cadena, entonces esta es la masa total de la cadena dividido la masa del eslabón, me da el número total de eslabones. Esto es un promedio, porque hemos dicho que al polimerizarlo a los materiales sale una distribución de tamaño. Por eso las rayitas de promedio, ¿sí? Bueno. ¿Y cómo se hace en un copolímero? ¿Cómo calculo esto mismo en un copolímero? ¿Cómo sé yo, por ejemplo, aquí, en este, cuántas unidades monoméricas hay? O en este. O en este, donde sé. ¿Cuántas unidades monoméricas hay en un copolímero? ¿Cómo lo puedo calcular?
¿Cómo generalizarían esto, jóvenes? ¿Cómo generalizarían esto? O sea, como usted había dicho, el MN rayita sobre, ahora el M en minúscula, Sí. va a ser la suma de, digamos, los porcentajes, del porcentaje del primer monómero por, bueno, el M1 o MA Muy más bien, el XB por el MB y así muy bien, sucesivamente. muy bien, muy bien. Ya no me siento tan solo. Bueno, eso es. En el caso de estos copolímeros, donde solamente hay dos tipos, A y B, que en estos dibujitos solamente hay de tipo A y B, tenemos que el peso molecular medio numérico del copolímero es el peso molecular medio numérico del compuesto dividido la fracción del monómero tipo A por la masa del monómero tipo A más la fracción del monómero tipo B por la masa del monómero tipo B. Si hubiera un monómero tipo C, tengo que ponerlo, y si hubiera un tipo D también, etcétera. O sea, en el denominador va a haber tanto sumandos como tipos de unidades monoméricas tenga ese copolímero. ¿Está? Aquí hacemos con dos términos nomás por fiaca. Pero en realidad lo que tengo en el denominador, si se puede poner de una manera más elegante y más general, es decir, que el grado de polimerización medio numérico de un copolímero es el peso molecular medio numérico de ese copolímero dividido en la suma de las fracciones numéricas x sub i de cada tipo de unidad monomérica por la masa m sub i de cada unidad monomérica. ¿Está? Esto es la generalización de esto. Y por eso acá se le suele poner una barrita de promedio para que ya sugiera que eso es lo que hay que hacer en el caso de los copolímeros. En el caso de los polímeros, esta raya está el cohete porque esta es la masa de del único tipo de unidad monomérica que hay. Pero bueno, es para que quede claro el concepto, que así la ecuación es aplicable, así como está, es tanto aplicable a polímeros como a copolímeros, ¿sí? En el caso de los polímeros, esto es simplemente la masa del único tipo de unidad monomérica que interviene. Pero si es un copolímero, este coso promedio es esto que está acá en el denominador. ¿Sí? Esto. ¿Sí? Bueno, vamos a algo más jugoso, si es que lo hay, aunque ya es la hora, ¿no? Ya son las 3. Bueno, estos eran conceptos importantes que no quería dejar eh, que les queden falta, ¿no? Que no los vean. Después todas las otras cositas que quedan en el práctico, a ver si queda alguno para puntear que sea muy importante y se me pasó. Vamos a dar una última miradita al enunciado. Ah, las longitudes. Las longitudes, pero esto es fácil. Esto es aplicar una ecuacióncita nomás. Como habíamos dicho, el polímero tiene cadenas que son muy largas y en general se enrollan, salvo que se forme fase cristalina, ¿no? Polímeros con fase cristalina lo van a ver en el problemita 9, que ya les queda para que lo vean ustedes. Pero, por ejemplo, la cadena puede estar enrollada o puede estar estirada. Entonces, si yo mido la longitud en una cadena estirada, me va a dar una longitud real de la cadena. Pero si la mido en la cadena enrollada, ¿cómo puedo medir una longitud en una cadena enrollada? ¿Cómo se hace eso? Bueno, hay una manera de medir, hay una manera estadística de calcular cuánto mide una cadena enrollada. Vamos aquí y les muestro.
¿Dónde están las longitudes? Bueno, esto les quería mostrar. Aquí está cómo es que el enlace carbono-carbono entre dos carbonos consecutivos puede servir de eje de rotación para que una parte de la molécula gire con respecto a otra, y así es como se tienen las cadenas enrolladas, ¿ven? Al girarse, si yo tomo un carbono, el siguiente puede estar en cualquier lugar alrededor de este círculo, que forma el ángulo de 109,5, ¿sí? Pero la posición puede ser cualquiera en ese círculo, ¿sí? Entonces el siguiente átomo también puede estar girado, y el siguiente también puede estar girado, y el siguiente, y el resultado es que la cadena puede estar doblada. Entonces de ahí salen las dos formas de medir las longitudes, ¿sí? Si yo me la imagino extendida a la molécula, sin que se haya enrollado, me la imagino extendida, lo que tengo que hacer es ver cuántas veces tengo esta longitud, ay caramba, esta longitud, ¿sí? Repetida a lo largo de la cadena, ¿sí? Si yo saco cuánto sale esta longitud proyectada horizontalmente, ¿no? O sea, sería este segmentito verde. No así en ángulo, sino así, proyectada horizontalmente. Esta longitud repetida tantas veces como enlaces carbono-carbono haya, me va a dar la longitud extendida. Y eso me lleva a esta ecuación, donde este n grande es el número total de enlaces carbono-carbono de la cadena, ¿no? N grande es el número total. Profe, Sí. perdón, le pido permiso para retirarme que tengo turno con médico. Adelante, joven, vaya nomás, que le vaya bien. Gracias. Hasta luego. Esto entonces es el número total de enlaces carbono-carbono. ¿Y qué relación tiene esto con el grado de polimerización? ¿Qué relación tiene el número n con el grado de polimerización? A ver, veamos. Rápidamente. O sea, el N es igual a 2 veces el grado de polimerización. Muy bien. Mostre. ¿Por qué? Porque la unidad monomérica acá sería esto. Esto sería la unidad monomérica. ¿Se acuerdan? Yo tenía que tener dos carbonos enlazados y tener medio enlace para acá y medio enlace para acá. Esto que está entre las dos barras verdes sería la unidad monomérica. ¿Y cuántos enlaces carbono-carbono hay en la unidad monomérica? Hay uno acá, medio acá y medio acá. Hay dos. Hay dos enlaces carbono-carbono por unidad monomérica. Entonces, este número es dos veces, por lo menos en todos los polímeros basados en las cadenas carbono-carbono, el número total de enlaces carbono es dos veces el grado de polimerización. ¿Sí? Bueno, esa es la longitud extendida. L es la longitud, es esta longitud, es la longitud característica del enlace carbono-carbono. Y este es el ángulo característico de ese enlace. Entonces, con esta ecuación se puede sacar cuánto mediría una cadena que tiene un grado de polimerización n sub n, lo multiplico por 2 y tengo el n mayúscula, lo pongo acá, el L es dato, es la longitud del enlace carbono-carbono, y por el seno de 109,5 sobre 2. Eso me va a dar la longitud. Si la longitud L del enlace carbono-carbono está en nanómetros, esto me va a dar en nanómetros. Y con la longitud enrollada, o sea, si la molécula está enrollada, yo necesito sacar en realidad un valor estadístico. No puedo saber, cada cadena se va a enrollar de una manera distinta. Se va a enrollar de una manera distinta y al final una punta y la otra van a quedar a una cierta distancia. A esa se le suele llamar la distancia cabeza-cola, haciendo la imagen de que la molécula es como una víbora, entonces la cola está aquí, la cabeza está aquí. ¿Sí? La víbora está muy enrollada. ¿A qué distancia quedó la cabeza de la cola? Bueno, nos imaginamos que tenemos un montón de víboras enrolladas y le medimos a un montón de víboras
a qué distancia está su cabeza de su cola, y sacamos un promedio, y eso nos termina dando esta ecuación. Que la longitud promedio cola-cabeza de las cadenas enrolladas del mismo tipo de polímero es la longitud del enlace carbono-carbono, esta, multiplicado por la raíz cuadrada del número de enlaces carbono-carbono. Como dijimos, este número es 2 veces el grado de polimerización medio numérico de ese polímero. Eso es. Con eso ya tienen bastante para... Ah, acá está, miren, acá se lo dice la teoría, ¿no? Ya tienen para terminar de hacerlo al práctico. Bueno, les agradezco mucho la paciencia, jóvenes. Disculpen todas las macanas que usualmente me he mandado, especialmente potenciadas ahora que estoy sin mis anteojos. Pero bueno, creo que hemos abarcado una buena cantidad de problemas. Ya detuve